Buenas para todos, nosotros somos el grupo número 3, el cual está compuesto por Zuleidi Guzmán, Isauri Solano, Aurora Ávila, María Esther Díaz, Pablo Pinares, Priscila Monrillo y Carmen Sabino. El día de hoy estaremos tratando el caso clínico 1. Para dar inicio a este caso, quiero comenzar hablando un poco sobre la enfermedad que vamos a tratar, la cual es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor conocida como enfermedad EPOC. Esta es una enfermedad compleja, como su nombre lo indica, es una enfermedad crónica y es una enfermedad multisistémica. Con multisistémica me refiero a aquellas consecuencias de trastornos genéticos que afectan a varios órganos, las cuales producen un desarrollo anormal de múltiples partes del cuerpo. También se podría denominar un grupo de trastornos genéticos que pueden afectar tanto la piel, el cerebro, el sistema nervioso, los riñones, el corazón, entre otros. En ella coexisten múltiples comorbilidades, o sea que la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o el trastorno primario, o también una ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma persona, pero la cual se podría decir que es una enfermedad potencialmente tratable. Su presencia clínica es muy variada y se ha comprobado en los últimos años que la espirometría medida por el volumen respiratorio forzado en el primer segundo no define por sí sola la gravedad de esta enfermedad, ni tampoco se podría decir que es útil en lo que es la monitorización de la respuesta a su tratamiento farmacológico. Por todo ello, esta enfermedad se ha clasificado a los pacientes según sus distintos fenotipos, los cuales corresponden a diferentes formas clínicas que tienen percusión en su práctica clínica, en el pronóstico de la enfermedad y en su tratamiento. Más adelante mis compañeros estarán tratando más y abundando sobre este tema. Entonces, nuestro caso clínico es el caso 1C, el cual expone un varón de 70 años que ingresó por tos, esputo purulento y disnea. Sus antecedentes eran hipertensión arterial, dislipidemia y fibrilación auricular permanente anticoagulada. Refería extabaquismo con consumo acumulado de 60 paquetes por año y dejó de fumar hacía 6 años. No cumplía criterios de bronquitis crónica, no tenía antecedentes de asma bronquial y no se había realizado ningún estudio espirométrico. Recibía tratamiento con candesartán 8 miligramos, que es un medicamento que permite que la sangre circule normalmente y que el corazón bombee con mayor frecuencia. También atorvastatina en 40 miligramos. Este medicamento sirve para disminuir los niveles de colesterol en sangre, y rivaroxaban en 20 miligramos. Este medicamento se usa para tratar la trombosis venosa y también la embolia pulmonar. Ingresó en el servicio de medicina interna por presentar desde 3 días antes aumento de la tos con expectoración, al inicio amarillenta y el día del ingreso marronácea sin sangre. Refería aumento de la disnea habitual que se hizo de mínimo esfuerzo y reconocía en el último año que presentaba disnea al subir 2 pisos de escaleras. No presentó fiebre, distermia, dolor torácico ni abdominal, ortopnia ni aumento de los edemas en piernas. Cuando acudió al servicio de urgencias, se apreció un paciente consciente y orientado, con regular estado general, afebril, ligera taquipnea y saturación arterial basal de oxígeno del 88%. No presentaba ictericia ni cianosis y la auscultación cardíaca fue normal, y en la pulmonar predominaban sibilantes en ambos campos pulmonares con algún roncus en las bases. La exploración abdominal de los miembros inferiores y la neurológica fueron normales.
Entre los síntomas que presenta el paciente está lo que es el esputo purulento, que es una indicación de infección del tracto respiratorio, particularmente de los bronquios o los pulmones. Está lo que es la disnea, que es la dificultad para respirar. Está la tos con expectoración, que puede ser causada por síntomas del resfriado o gripe, y en casos más graves por infecciones del parénquima pulmonar como neumonía o bronquitis. Está lo que es sibilantes en ambos campos pulmonares, con algún roncus en las bases, que es un silbido agudo o áspero que se escucha en las vías respiratorias cuando se respira. Entre los antecedentes está lo que es la hipertensión arterial, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Está lo que es la dislipemia, que es el aumento del colesterol en la sangre. Y por último, y no menos importante, está lo que es la fibrilación auricular permanente anticoagulada, que es el ritmo cardíaco irregular o anormal. Los dejo con mi siguiente compañera, que les estará hablando sobre las analíticas de este paciente. Ok, para continuar, yo voy a estar hablando sobre las analíticas del paciente. En primer lugar, vemos que la hemoglobina está baja porque los valores normales van de 13.8 a 17.2 en varones, en hombres. Y vemos también que los neutrófilos están un poquito elevados porque son de 40 a 80 los valores normales. Y vemos también que la proteína C está bastante elevada porque es de 10 en adelante y está en 26. Menos de 10, perdón, menos de 10. Entonces también vemos que el electrocardiograma mostró un ritmo de fibrilación auricular a respuesta ventricular media de 78 y sin signos de agudos de isquemia. También vemos que hay una parte muy importante que es lo de los eosinófilos, que vemos aquí que está en 600 y el valor normal es de 500, o sea que está alto. Y también algo importante, muy importante, que es lo de la prueba de la espirometría y de la prueba broncodilatadora, que mi compañero Emanuel va a estar hablando en un breve tiempo sobre la espirometría y la prueba broncodilatadora. Dice aquí, para tratarlo superficialmente, que fue muy positiva, mostrando un incremento del FB1, sí, que es el volumen expirado máximo en el primer segundo. Entonces lo dejaré con mi compañero que va a estar hablando un poquito más sobre eso. Bien, para el diagnóstico de este caso llegamos a la conclusión de que este paciente tiene un síndrome de solapamiento EPOC-asma. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y podemos ver que este paciente mostraba una obstrucción del flujo aéreo, broncodilatación positiva e inflamación eosinófila. En estos pacientes, este síndrome se caracteriza porque tienen ambos síntomas de esas enfermedades. Y este paciente mostraba una disnea muy recurrente cuando iba subiendo las escaleras y también que es muy frecuente en pacientes fumadores o fumadores activos. Y como vimos, nuestro paciente tenía 6 años que ya no fumaba. Entonces, por esto llegamos a la conclusión de que nuestro paciente tenía esta enfermedad y también su prueba broncodilatadora fue muy positiva. Es cuento. Bien, ahora vamos a estar hablando un poco del mecanismo fisiológico alterado en nuestro paciente que padece de asma. Ligado a su fisiopatología, el estrechamiento de la vía aérea en la vía común desemboca la mayoría de los síntomas de la enfermedad. Las principales alteraciones funcionales del asma
como lo que es la obstrucción del flujo, la HRV, que más adelante le estaremos explicando lo que es, y la inflamación y remodelación de la vía aérea. En primera instancia vamos a estar hablando de la obstrucción aérea. Las vías aéreas de los asmáticos presentan un aumento de la masa de su músculo liso bronquial que causa hipertrofia e hiperplasia de las células del mismo. El broncoespasmo viene siendo la respuesta súbita que tiene como vía efectora el músculo liso bronquial y genera la contracción del mismo ante diversos estímulos, ocasionando que el estrechamiento de la vía aérea y ocurriendo una obstrucción del flujo aéreo. La HRV es básicamente la respuesta exagerada que induce un broncoespasmo mucho más intenso de lo que se observaría en un paciente normal que está expuesto a estímulos que afecten directamente el árbol bronquial, como lo que sería, por ejemplo. Por último, tenemos la inflamación o remodelación de las vías. La inflamación es una de las principales características del asma y contiene de manera significativa lo que es la expresión de la enfermedad. Por último, quedaría decir que en la remodelación de la vía aérea coexisten fenómenos que tienden a agravar la obstrucción de la HRV, como el incremento de la masa del músculo liso y la reorganización de la elastina en el cartílago. Mecanismos compensadores. Los dejo con mi compañero. Bien, yo estaré hablando de las alteraciones volumétricas. Para eso primero me gustaría mencionar que existen 4 volúmenes que describen que cuando se suman son iguales al volumen máximo al que pueden expandirse los pulmones. En primer lugar tenemos el volumen corriente, este es el volumen tal y como lo conocemos, el volumen normal básicamente, el cual va aproximadamente dentro de los 500 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, este volumen se produce cuando se realiza una inspiración forzada, está dentro de los 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria, este se produce cuando se realiza una expiración forzada, corresponde al volumen corriente y el volumen expirado, este está dentro de los 1200 mililitros. Luego tenemos por último el volumen residual, este es el volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada, este aproximadamente va dentro de los 1200 mililitros. Luego de esto tenemos los volúmenes FEB1 y FCB, que son los volúmenes de expiración forzada en el primer segundo y volumen de capacidad vital, donde dichos valores de FEB1, es decir, expiración forzada en un minuto, va igual o superior a lo que es el 80% y la capacidad vital de 70 a 75%. Si dichos valores se encuentran inferiores a estos, indica que tiene una obstrucción al flujo aéreo o una enfermedad restrictiva del corazón. En este caso, estamos tratando con una obstrucción al flujo aéreo, en donde la obstrucción podría considerarse como una reducción del flujo aéreo máximo, desproporcionado con respecto al volumen de aire que el paciente puede desplazar desde los pulmones. Bueno, entonces dentro de estos parámetros se determina con dichos volúmenes antes mencionados que una enfermedad podría presentar, qué tipo de enfermedad podría presentar nuestro paciente. La espirometría mostró que el volumen expirado forzado en el primer segundo está en 54,34%, donde se encuentra muy disminuido, ya que, como había mencionado antes, está dentro del 80%. Y también al paciente se le realizó una prueba broncodilatadora. La prueba broncodilatadora sirve para conocer si existen modificaciones en la salida de aire de los pulmones tras dar medicamentos que abren los bronquios. Se utiliza para ver si se puede mejorar una solución al paso del aire por las vías respiratorias. Y básicamente eso es la prueba broncodilatadora. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra participación. Nosotros fuimos el grupo número 3. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Nos vemos.